Muy bien, muchas gracias por seguir en sintonía en el 88.1 de FM, en el canal 8.1 de televisión abierta en la Ciudad de México y el área conurbada, y en YouTube en el canal de La Octava. Estamos con Héctor Díaz Polanco, quien preside la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Héctor, buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias. ¿Qué pasa en Morena, Héctor? ¿Qué está pasando? Ahora sí que está el movimiento, pero sabroso. Sí, está un poco confuso para la gente, sobre todo que la ve desde fuera. La situación del momento es encontrar la ruta para salir del embrollo en que nos metió la decisión del tribunal. El tribunal decidió lo que están haciendo no vale y hay que empezar de nuevo. Pero para empezar a hacer esto que ordenó el tribunal, necesitamos definir quién va a hacer el trabajo. Ahí es donde está el nudo. El nudo es que, por una parte, la actual presidenta en funciones interpreta que el tribunal prácticamente ordena que este comité ejecutivo nacional vigente del que ella preside es el encargado de hacer esta tarea y que, por tanto, no se puede hacer ningún movimiento para modificar la dirección de Morena. Otros sectores, la mayoría diría yo, opina que hay que hacer un Congreso Nacional y definir las nuevas condiciones en términos de la dirección del partido para poder hacer justamente los encargos del tribunal. Y esto tiene sentido, entre otras cosas, porque el propio Comité Ejecutivo Nacional, que es quien tendría que hacer esta tarea, está paralizado porque tiene una división interna de dos partes, tiene 16 miembros, 8 y 8 de dos tendencias que prácticamente no pueden sesionar y ni tomar, por tanto, con quórum legal decisiones. De tal manera que sí es conveniente ir a un Congreso Nacional y allí decidir muchos temas importantes, entre otros un tema que a la presidenta y a otros candidatos de manera les interesa mucho, que es el tema de las encuestas. Claro. De tal manera que o hacemos esto o nos mantenemos dando vueltas sobre la noria. En este momento no pudimos hacer el congreso que estaba programado para el domingo, que ya había sido pactado. Claro, el 30 de noviembre. Yo serví un poco de intermediario. Te vi en la foto ahí como árbitro de box. Un poco, tratando de llegar a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Entre los acuerdos estuvo de manera destacada el punto de convocar conjuntamente a un Congreso Nacional para allí desahogar los acuerdos en términos de los puntos centrales. Estos puntos son el tema de la encuesta, estos puntos son el de construir una comisión de elecciones que no está funcionando, definir cuánto tiempo duraría la nueva directiva y sustituir todas las vacantes en el comité ejecutivo, o sea, completar el comité ejecutivo para que pueda funcionar. Oye, ¿eso así empezó y así terminó el PRD? Pues esperemos que eso no nos ocurra, porque por lo menos nosotros sí tenemos conciencia del problema. Hubo momentos en que en el PRD parecía que no sabían hacia dónde iban, con aquel criterio de que los dioses cuando quieren perder a alguien los ciega, ¿no? Entonces, nosotros por fortuna no estamos ciegos, vemos el problema con toda claridad. El esfuerzo que estamos haciendo por parte de la Comisión justamente es en ese sentido. Vemos los peligros, vemos las dificultades, y quisiéramos que haya ya un acuerdo y una solución. ¿Por qué un partido tan joven y con un liderazgo tan fuerte como es el del presidente López Obrador y con doctrina y reglas muy claras, por qué está metido en todo este pantano? Bueno, al menos hay dos elementos que explican esto. En primer lugar, el hecho de que el partido sufrió una sacudida bárbara a partir de la construcción del nuevo gobierno. Que se fue todo el mundo. Absorbieron una cantidad muy grande de cuadros claves para el partido. Por tanto, crearon vacíos que produjeron turbulencias en el partido. El segundo elemento es que, como se dice coloquial y vulgarmente, el hueso echó carnita. Y entonces el partido se volvió muy atractivo para ciertos sectores que ahora están empeñadísimos en ponerse al frente del partido en esta próxima elección, pensando en su proyecto político propio, ¿no? Es decir, un asunto que no estaba en Morena antes, que era lo de las tribus famosas, ¿sí? Los de las fratrías y otras formas de desorganización,
ahora surgieron claramente en Morena y están actuando. Y tiene cada fracción su candidato, de tal manera que esos candidatos, en lugar de hablar durante los procesos que hemos vivido en las últimas semanas, casi meses, en lugar de hablar de sus propuestas para el partido, etcétera, etcétera, hablaban de lo mal que estaban las cosas en el partido y de lo mal que lo que se estaba haciendo estaba, y las crisis, por ejemplo, en las elecciones distritales que iniciamos y que llegamos a ser prácticamente el 90%, llevábamos 200. Algunas con balazos, robos de urnas, sí, robos de computadoras, Jalisco. Es verdad, pero eran la minoría. Nosotros calculamos un 5% de esos casos. Pero a eso voy, no por culpa de los medios, sino usando los medios. Cada vez que salían, después de un ciclo de asambleas, algunos de los candidatos salían no a hablar de su proyecto, salían a hablar de lo mal que habían salido las asambleas y a exagerar o incluso en algunos casos inventar. En realidad, solo el 5% hubo asambleas malagradas, digamos, por violencia, por choques, etc. Una cantidad muy grande fue debido a la desorganización por falta de recursos y por la situación, digamos, de presión en que se tuvo que hacer ese trabajo, porque los locales resultaron inadecuados, muy pequeños para la afluencia, porque hubo una gran afluencia de morenistas. Y hubo otra cantidad que por fallas técnicas, pero logramos de 300, 230. O sea, se logró un trabajo muy importante. Y allí fue donde intervino el tribunal para decir que se cancelaba el proceso. Es un poco el resultado de una especie de leva política que se dio en la que entraron experredistas, priistas, panistas, gente que no tenía el compromiso original del movimiento social que fue Morena y que al entrar ahora al partido en el poder, pues reproducen los vicios de su origen. Así es, que entraron y que por una determinación que se tomó en algún momento, quedaron fuera de este proceso electivo. Es decir, el punto es que se decidió que solo participarían para elegir y ser elegidos en este proceso interno los que se habían afiliado en el partido hasta el 20 de noviembre de 2017. Pero de 2017 al momento de hacer la elección, este proceso de asamblea, se inscribieron, se afiliaron 400.000 personas más, ciudadanos más. Esos 400.000 corresponden en una proporción bastante alta a lo que acabas de describir. Y esos, al haber quedado fuera, se convirtieron en enemigos mortales del proceso de elección interna, naturalmente. ¿Por qué recurrir a la idea de las encuestas cuando las encuestas han sido la causa de los principales conflictos internos de Morena? Ricardo Monreal frente a Claudia Sheinbaum por la Ciudad de México, Alejandro Armenta en Puebla, Martínez Veloz en Baja California. Siempre ha generado problemas las encuestas y ahora se quiere recurrir a eso, que yo no sé, pero la encuesta me suena a dedazo. Sí, tienes toda la razón. A mí me resulta incluso una especie de misterio, pero aclaro el misterio cuando me doy cuenta de que no todos los candidatos eran partidarios e insistían en las encuestas. Sobre todo insistían en aquellos que no tenían una fuerte base interna. Por tanto, preferían que grupos externos opinaran sobre quién era el bueno, ¿verdad?, en una encuesta. La encuesta en realidad se convirtió en una especie de fetiche porque fue incluso utilizado como un criterio de demarcación entre los que sí atendían y le hacían caso al presidente López Obrador y los que no, cosa a lo que yo me opuse, porque me parecía una división muy maniquea, ¿no?, y artificial. Entonces se convirtió esto en algo un arma arrojadiza, ¿no? Si alguien decía, no, vamos a dejar que la gente vote. Traidor, no estás haciendo caso a lo que aconsejó el presidente. E incluso se llegó a plantear que era casi obligatorio, Andrés Manuel aclaró, era solo una sugerencia, ¿verdad? Y si no se llega a acuerdo, pues que hagan que se haga lo que los órganos internos ¿Pero qué sugerencia? Pues el mero sí, una sugerencia con mucho peso. Ajá. Ahora, llegó un momento en que eso llegó al absurdo porque seguían insistiendo en que
el camino de las encuestas, pero ninguno de los candidatos que insistía en eso movía un dedo para que las encuestas aparecieran en el Estatuto de Morena, porque obviamente si no está en el Estatuto no se puede utilizar ese camino. Pero eso es parte de esta estrategia de crear una imagen caótica y de crear el caos en Morena. ¿Tiene salida? Tiene salida. Para el próximo sábado está convocado un Consejo Nacional de nuevo, que es uno de los órganos que puede llamar al Congreso Nacional. Encabezado por una de las aspirantes. Por la presidenta del Consejo. Berta Luján. Berta Luján. Ese Consejo tiene que definir una fecha y un orden del día para un Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional, pues, definir la dirección de Morena, que va a ser el trabajo que ordenó el tribunal. Que va a faltar que Jade Kolpolevsky, presidenta en funciones, acepte la decisión de este consejo. Desde luego, desde ya planteó que según su punto de vista no es válido porque según ella hay una especie de imperativo categórico de parte del tribunal, cuando el tribunal dice que el CEN, el Comité Ejecutivo del partido, haga esta tarea, ella interpreta que el CEN... Estas personas. Bueno, los tribunales cuando señalan un órgano no señalan las personas que lo componen. Es el propio partido, en lo que la ley de partidos políticos establece como la autodeterminación interna, el órgano, el partido que define el camino y define quiénes estarán al frente de esos órganos. El presidente López Obrador dijo que si seguían los conflictos, él consideraría la posibilidad de dejar el partido. Tú, como presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, si siguen los problemas, ¿también dejarías el partido? Pues yo creo que yo y la mayoría de los que estamos... ¿Migración Morena? Por supuesto que lo haríamos. Ahora, falta que el partido se eche a perder, como dice el propio presidente, a tal punto como para dejar el partido. El partido es uno de los instrumentos más formidables de carácter político que tiene cualquier país de América Latina y probablemente a escala mundial. Es un partido enorme, es un partido con mucha mística, con una tradición ya de organización a escala popular, en la base, etcétera, que echarlo por la borda no es asunto como de irse de vacaciones, es algo que sería muy serio. Y yo creo que no va a pasar eso. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar el camino. Todavía va a haber un par de rounds de dificultades. El problema en que hemos entrado, yo creo que tiene una clave, y es que ha sido muy negativo que se judicialice cualquier asunto. Y entonces grupos que podrían encontrar una solución interna o dirimir internamente, recurre a los tribunales y entonces nos colocamos en una situación en que el tribunal está decidiendo cosas internas que podemos hacer. Héctor Díaz Polanco es presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena, pero es un académico reconocido. Como académico más que como político, ¿cuál sería el saldo que nos dejarías ya en esta parte final de la entrevista, Héctor? El saldo es que no se pueden hacer grandes transformaciones como lo está demostrando América Latina en los diversos procesos. No se pueden hacer transformaciones profundas y duraderas sin contar con un instrumento político que se llama partido político. Híjole. El príncipe moderno, como lo llamaba Gramsci. Segundo, que tenemos un proceso de organización formidable que se puede perder. Y si lo perdemos, la cuarta transformación corre peligro por varios flancos. Así que es un gran deber el que tenemos por delante. No solo político, sino también ético, de encontrar camino y solución en Morena para que Morena cumpla su papel en esta etapa histórica, ¿no? Hoy el presidente López Obrador, en este primer año que está por cumplirse, no ha tenido partido que le apoye. Pues el partido ha estado haciendo actividades que no le corresponden o no haciendo actividades. Por ejemplo, una cosa interesante es que en el acto del domingo, en el consejo del domingo, el primer punto no tiene nada que ver con estos temas de que estamos hablando, sino con el apoyo a la Cuarta T y al presidente de la República. Es el punto 1 del orden del día. Este es un giro interesante. Por ahí debíamos seguir. Es decir, poner en un lugar secundario los conflictos internos, las diferencias, sobre todo por puestos, por aspiraciones, y ponernos de nuevo en la sintonía de
la lucha popular para impulsar las transformaciones que están en peligro. Están en peligro. Están en peligro. Lo hemos visto en América Latina, aquellas situaciones que parecían solidísimas, y de repente como un castillo de naipes se han venido abajo. Y en parte tiene que ver con esta doble debilidad, ¿no? La debilidad de la organización popular, la debilidad de un partido político y el concentrarse demasiado en la estructura gubernamental. Se está difundiendo en Morena, y eso a mí me parece muy peligroso, la idea contraria: en tanto tenemos problemas, ahora se van al otro extremo diciendo lo importante es el gobierno. Sí. El partido vale poco, no es interesante. Yo digo que el gobierno es importantísimo, pero súper importante, pero el partido también tiene su importancia, y que hay una correlación, una interrelación entre ambas cosas, que es estratégica para lo que nos proponemos. Si nos proponemos cambiar cosas y no simplemente hacer rutina gubernamental, entonces necesitamos un gobierno fuerte, poderoso, con una orientación clara y una gran organización política nacional, que es el partido, es Morena. Héctor Díaz Polanco, muchas gracias por esta oportunidad. Encantado. Gracias. Julio, un gustazo. Muy amable, gracias. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.